Seguimos aquí en Identidad Privada y como decíamos en el bloque anterior, los maestros, los docentes están esperando que hablemos un poco sobre el proyecto educativo de nuestro país y especialmente aquí en Córdoba. Es por eso que hoy estamos muy bien acompañados. Gracias, Mario Almirón, por estar aquí en Córdoba con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mario, en este bicentenario que estamos celebrando, en el ámbito específicamente educativo, ¿qué libertades seguimos esperando? Nosotros, como SADOP, siempre uno habla expresando, más que la opinión personal, la posición de la organización. Nosotros creemos en la educación popular y sostenemos desde hace mucho tiempo que estas fechas tan importantes como la del Bicentenario tienen que movernos a un debate intenso, profundo sobre, por ejemplo, ¿qué cosas hacen falta para lograr conquistar la educación popular? En dos palabras, ¿qué sería para SADOP la educación popular? Bueno, es la educación para el pueblo, pero también es la educación por el pueblo. Es la educación para todo el pueblo, es decir, que no sea el privilegio de una minoría, que no sea una mercancía que solo puede ser adquirida por aquel que está en condiciones de pagarla, que sea un derecho humano para todos, pero que no sea decidido por una élite, que no haya una élite que disponga cuál es el contenido, cuál es la direccionalidad, cuál es el proyecto educativo, sino que el pueblo, a través de sus organizaciones, sea o seamos, porque me siento parte, quienes protagonicemos la educación. Las libertades que nos faltan tienen que ver con el protagonismo, con la participación de los docentes, con un nivel mayor de, diría yo, escolarización. Todavía tenemos en el nivel medio, sobre todo, muchos compatriotas que, digamos, ingresan pero no egresan de la secundaria, y aunque la Ley de Educación Nacional en la letra dice que la educación secundaria es obligatoria, todos sabemos que en la realidad hay una brecha y hay una distancia. Mario, en estos 200 años ha cambiado muchísimo la educación. Los docentes han sido revalorizados, pero seguimos notando que son muy mal pagos los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué sigue esta brecha con el salario de los docentes con respecto a otros trabajadores? Creo por lo menos tres cosas que pasan. Primero, somos muchos, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Los docentes en Argentina somos aproximadamente 1 millón. Eso significa que para cualquier previsión presupuestaria, bueno, aumentarle 3.000 pesos a un docente, que no hay duda que es necesario y justo, tiene un impacto presupuestario importante. Esto no significa que no se pueda, ni mucho menos que no se deba hacer. Pero uno tiene que pensar de dónde salen los recursos cuando hablamos de 1 millón de personas implicadas. De ese millón, 250.000 somos docentes privados. Pero a lo que apuntamos es a esto. Necesitamos asegurar el financiamiento de la educación en niveles mayores que los que hoy tenemos. Lamentablemente, históricamente, nuestro gremio ha tenido salarios rezagados, históricamente. Y el segundo problema es el que tienen todos los trabajadores argentinos, en particular en este momento, que es que la inflación, que no fue obra de la casualidad, sino producto de una mega devaluación decidida por este gobierno que encabeza Macri, erosionó de una manera tremenda el poder adquisitivo de nuestro salario. Y entonces nosotros, con nominalmente un aumento, entre comillas un aumento, es una recomposición, logramos comprar menos cosas, porque la inflación juega y es alta. Nosotros vamos a pedir, como SADOP Nación, a nivel nacional, esto quiero decir, la reapertura de la negociación de la paritaria federal para el segundo semestre del año. Vamos a ver qué dice el gobierno, no nos vamos a anticipar, no vamos a prejuzgar, pero vamos a pedir que se reabra la discusión, porque claramente la importante recomposición salarial que SADOP firmó a comienzos de este año no va a alcanzar a cubrir la inflación, diría yo,
desmesurada que tenemos. Mario, si entramos en el terreno de Argentina y las relaciones internacionales, antes de preguntarte desde la FLATEC, te invito a compartir este informe, este panorama internacional que nos envían desde Buenos Aires. Pero cómo no. Crisis económica en la Argentina, crisis económica y política en Brasil, donde hay un gobierno ilegal e ilegítimo, el de Michel Temer. Crisis social en Venezuela, una paz o una perspectiva de paz muy nuevita en Colombia. Digamos que donde hay estabilidad es una estabilidad frágil, la más frágil de las últimas décadas. Y en algunos casos no hay estabilidad. Y uno quiere que a los vecinos les vaya bien porque es solidario con los vecinos, con los hermanos sudamericanos, pero además quiere que a los vecinos les vaya bien porque es mejor para ellos y para uno mismo. El resto de los países tiene que pensar qué hace cuando alguien está mal. ¿Tira leña al fuego o trata de por lo menos bajar la hornalla y terminar de apagarlo? Cuando la industria automotriz anda peor, los cordobeses viven peor. No solo los trabajadores de las industrias automotrices, sino los cordobeses en general. Eso está pasando hoy. Y está pasando hoy porque Brasil está mal. Yo tengo una hipótesis, pero veremos si la hipótesis se cumple en el futuro. La hipótesis es que Macri está haciendo lo que quiere hacer, que es ser el sudamericano diferente, el más simpático a los Estados Unidos de Sudamérica. Por otro lado, me parece que un sector del gobierno, y tal vez el propio Macri, no lo sé, sepa que también hay límites para eso. Para todo hay límites, no solo Venezuela tiene límites. Hasta los Estados Unidos tienen límites, hasta China tiene límites en un mundo interdependiente. Bueno, Mario, compartís un poco la opinión desde la FLATEC, ¿cómo se ve Argentina relacionada en Latinoamérica? Nosotros, nos toca, porque así lo dispusieron compañeros de 30 gremios docentes de Sudamérica, de Centroamérica y el Caribe. Nos toca por 5 años la responsabilidad de conducir una organización como FLATEC que representa a docentes, a trabajadores de la educación en un número cercano a los 384. FLATEC cree que nosotros tenemos que ser críticos, pero apoyar aquellos procesos democráticos donde el pueblo logra crecer en derechos económicos, sociales y culturales, y opositores, duros opositores, en aquellos lugares, como está pasando hoy en nuestra Argentina, en donde se busca concentrar los bienes económicos, sociales y culturales, negarle los derechos al pueblo y también a los trabajadores de la educación y beneficiar solo a una minoría. Ese diseño de país, hablando concretamente de Argentina y desde la FLATEC, ese diseño de país, para unos pocos y no para todos, encuentra la FLATEC opositora. Opositora no quiere decir que nosotros no tengamos propuesta. Nosotros denunciamos la situación que está pasando Argentina, como denunciamos el intento de golpe blando en Brasil, como denunciamos que el liberalismo está asediando nuestras democracias. Pero también tenemos propuestas. Tenemos programa para la educación, para la salud, y tenemos programa y propuesta en general para todos los aspectos sociales, porque nos interesa decir no solamente algo de lo educativo, sino en qué sociedad, en qué país queremos vivir nosotros. Mario, se nos acaba el tiempo, no tenemos más, pero en 3 palabras, decinos a todos los docentes que nos están viendo, ¿hacia qué camino conduce la educación? La educación conduce hacia la libertad. Paulo Freire, desde nuestro humilde punto de vista, el pensador de la pedagogía latinoamericana más lúcido, más brillante, más profundo, lo dijo muy claro. La única finalidad importante de la educación es hacer de las personas ciudadanos libres, inculcarle valores, pero sobre todo que aprendamos a descubrir que somos seres libres y somos ciudadanos. Solo debe servir para preparar a las personas para el mundo del trabajo y tiene una visión absolutamente utilitaria y mercantilista de la educación. Cree que somos los docentes proveedores de, como se dice, mano de obra para las empresas. Nosotros queremos formar otra cosa, ciudadanos con derechos, con conciencia de sus derechos
y con capacidad para participar de la vida democrática. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad y mi saludo con todo el cariño a todas mis queridas y queridos compañeros docentes de mi provincia, la provincia de Córdoba. Una pausa, ya regresamos aquí en Identidad Privada.